Vamos a orar. Bendito Dios, bendito Padre, alabamos tu nombre porque eres grande. Permite, Señor, que en esta mañana tu nombre sea glorificado a través de tu palabra y que tu palabra sea ese alimento que alimente nuestra vida espiritual. Hazte presente, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Mateo, capítulo 24, y el versículo es desde el 37 al 39, nos menciona unas de las distintas parábolas que encontramos en dicho capítulo. Parábolas comparativas. Y nos dice así, Mateo 24, del 37 al 39. Después de leer este texto, les voy a comentar cómo se llama el estudio de esta mañana. Dice así: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús, hablando de los eventos finales, que los cuales narra en Mateo capítulo 24, hace una comparativa de la venida, de su venida con los días de Noé. La segunda venida con los días de Noé, y dice que sería parecido. Como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Y al final del versículo 39 dice, así también será la venida del Hijo del Hombre como en los días de Noé. Entonces, si se hace una comparativa tal, valdría la pena poder analizar qué sucedió en los días de Noé para que esto nos ayude a prepararnos para los eventos finales y para la segunda venida de Cristo. ¿Qué les parece? Porque el mismo Jesús dice, fíjense, miren en los días de Noé para que se den cuenta lo que va a suceder en la segunda venida. O sea, en el pasado está la respuesta de lo que sucederá en el futuro. Y esto me llamó la atención y dije, vale la pena ponerse a investigar un poco qué sucedió para que Jesús compare su venida con los días de Noé. Vamos a leer otro texto más. Segunda a Pedro 2, versículo 5. Segunda a Pedro 2:5. Vamos a leer la palabra de Dios. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice así: Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Es interesante cómo la inspiración narra el mundo antidiluviano. Dice, les llama literalmente el mundo de los impíos. ¿Por qué le llama así? Porque el pecado había crecido tanto que no había justos. El pecado se había multiplicado, que había copado a todas las familias, a todas las personas, había copado la sociedad y se había ramificado y condicionado a los seres humanos. Y se le llama el mundo de los impíos. Otro texto más. Hebreos, capítulo 11, versículo 7. Jesús dice, fíjense en los días de Noé. Hebreos 11:7 dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido
por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia, que es por la fe. Fíjense qué interesante. Acá a Noé se le llama no pregonero de justicia, sino heredero de la justicia. Y un acto de fe y de obediencia terminó condenando al mundo antediluviano, llamado por la palabra el mundo de los impíos. Pero me llama la atención la palabra que dice acá, que cuando fue advertido de las cosas que aún no se veían, preparó. O sea, se puso manos a la obra, tomó acción y preparó el arca. El acto de Noé de preparar el arca fue un acto de fe, porque todavía lo que iba a suceder nunca había sucedido. Algo similar a lo que nos pasa a nosotros cuando hablamos de la segunda venida de Cristo y del fin del tiempo. Tomando esto en cuenta, el título del estudio de esta mañana se denomina Viviendo entre la espera y el cumplimiento de la promesa. Viviendo entre la espera y el cumplimiento de la promesa. Veremos algunas similitudes de lo que sucederá en el fin con lo que sucedió en el pasado y por qué Jesús puntualmente nos dice, si quieren saber bien lo que sucederá, miren a Noé. Y cuando miren a Noé, se prepararán. Las cosas que Jesús nos advierte, no solamente los dice porque sí, sino para que su pueblo se prepare para cuando venga el fin. Vamos a leer dos textos más. Primera de Juan 5:4. Dios nos llama a ser vencedores. Dios nos llama a tener una fe semejante a la de Noé para que podamos vencer como Él venció. Primera de Juan 5:4, miren lo que nos dice. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Dice la palabra de Dios. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Es la fe o una fe semejante a la de Noé la que termina otorgando la victoria. Primera de Juan 5:4. Qué interesante cómo para tenerlo en cuenta. Y vamos a leer un texto más de la palabra, que está en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20. Apocalipsis 22:20. De paso, es bueno poder escuchar las hojas que se mueven de la palabra cuando uno está estudiando la Biblia. ¿Qué les parece? Bien, 22:20. Y el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Viviendo entre la espera y el cumplimiento de la promesa. Nosotros vivimos así hoy en día. Dios prometió en el Apocalipsis, dice, ciertamente vengo en breve. El tema es que lo breve de Dios no es lo breve mío. ¿Qué les parece? No es sencillo. ¿Por qué? Imagínense esto, esperar cuando no tengo tiempo. Cuando el tiempo es corto. ¿Le ha pasado tener que esperar a alguien, pero al mismo tiempo tener otro compromiso y la persona que tiene que llegar no llega? ¿Le ha pasado? Qué difícil que es. Y uno tiene que tomar una decisión. ¿Lo sigo esperando o me voy a hacer lo que tengo que hacer? Es un momento de tensión.
Es difícil esperar cuando uno no tiene tiempo. Vamos a ver entonces el capítulo 7 de Génesis, donde nos menciona la historia de Noé. A diferencia nuestra, Noé sí tenía tiempo, y tenía bastante tiempo, no como yo, que vivimos muy poco tiempo, y todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer en el corto tiempo que tenemos. Miren, es interesante cuando uno estudia la historia de Noé. Jesús dijo, fíjense en los días de Noé para que entiendan lo que sucederá en la venida del Hijo del Hombre. Vamos a buscar Génesis capítulo 6, versículo 3. Vamos a leer varios textos. Génesis 6, 3. Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es de carne, mas serán sus días, ¿cuánto? 120 años. Dios dijo, ya el pecado ha crecido tanto que puede ser que contamine aún los pocos que son fieles. Le voy a poner un fin al pecado, y ese fin serán 120 años. Versículo 6, Génesis 6, 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Esto es un sentimiento muy humano. ¿Se imaginan a Dios doliéndole en su corazón? Es como para que podamos entender qué dolor le produjo a Dios la multiplicación del pecado en los días de Noé. Le dolió en su corazón. Cuando uno dice una palabra semejante y lo que me hizo, me dolió en el corazón. Es un dolor grande, profundo. Así le sucedió a Dios. Y se arrepintió, dice la palabra, de haber creado al hombre. La maldad se había multiplicado. O sea, que si yo me tengo que fijar en los días de Noé, llegará un momento en la historia de este mundo donde Dios también se arrepentirá de haber hecho al hombre sobre la tierra, de haberlo dejado inclusive. Se arrepentirá, le dolerá en su corazón decir, ¿cómo es posible que yo haya hecho todo para salvar al ser humano? ¿Cómo es posible que yo haya entregado a mi hijo para morir y aún así le hayan dado la espalda? ¿Cómo es posible que, habiendo hecho todo bien, porque Dios ha hecho todo bien, aún así hayan salido cosas no deseadas, como el pecado? Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Ese no eres tú también, y soy yo, que tratamos de buscar cada día el camino de Dios y de andar por él. Que hemos hallado gracia, que hemos pegado la vuelta, el volantazo en nuestra vida de pecado y hemos aceptado la propuesta de Dios del arrepentimiento, de seguir el camino de justicia. Muy bien. Teniendo esto en cuenta, vamos a ir al caso de Noé. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo y perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. 3 características que deberán tener los hijos de Dios previo a la segunda venida de Cristo. Número 1, ser justo. Número 2, andar en perfección. Y número 3, caminar. Parecería que los grandes hombres de Dios, que Dios ha destacado, siempre han caminado con Él. ¿Qué significará caminar con Dios? Caminar de codo a codo con el Señor. Por ejemplo, se dice de Enoc que caminó con Dios. Se dice de Abraham que caminó con Dios. También se dice de Noé que caminó con Dios. Y así sucesivamente.
grandes hombres que han caminado con el Señor. Cuando hablamos de justo, es haber desarrollado por la gracia de Dios la capacidad de depender de Cristo. Solo Cristo es el que nos justifica. Es pensar como Cristo, sentir como Cristo. Cuando hablamos de perfecto, no deberíamos de pensar en impecabilidad, sino actuar como Dios. La Biblia dice, sed misericordiosos, el libro de Lucas, como yo soy, sed pues misericordioso como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Ser perfecto para Dios es desarrollar un carácter como el de Dios. Amar como Dios, mirar como Dios, sentir como Dios. Ser compasivos como Dios. Caminar con Dios. ¿Saben? A esto la Biblia también en algunas partes le llama caminando como mirando al invisible. Hay dos maneras de caminar en este mundo. Una es mirando hacia adelante y otra es mirando hacia arriba. Por fe andamos, no por vista. Es una completa dependencia de Dios. Y esas son las características que Jesús dice, como en los días de Noé. Miren a Noé, tenía una completa dependencia de mí. Tenía un carácter semejante al mío. Sentía como yo sentía, miraba como yo miraba, y así sucesivamente. Versículo 13. Estamos en Génesis 6, 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido poner fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré en la tierra. Cuando uno empieza a analizar la vida de Noé, Dios le dijo que iba a destruir todo. ¿Y esa destrucción fue al otro día? ¿Fue a la semana? No. Pasaron 120 años desde que se hizo la promesa de destrucción hasta que se cumplió. Ahora imagínense lo que era vivir Noé entre la promesa, entre la espera y el cumplimiento de la promesa. 120 años para que cayera el diluvio. A diferencia de nosotros, la promesa que se le hizo a Noé de un diluvio, nunca había caído una gota de agua. Noé tuvo que superar muchas adversidades que Dios nos llama a nosotros a superarlas también. Yo me imagino cómo habrían sido los días antes del diluvio y cuando Dios le hizo la promesa a Noé y el momento de la espera. Y me imagino lo difícil que fue vivir Noé en un mundo completamente corrompido y mantenerse limpio. Imagínate lo que es, para tomarlo como ejemplo, que tú vivas en el campo. No sé cuántos han vivido en el campo alguna vez. Cuando hablo del campo es en una zona rural donde no haya asfalto, donde haya que caminar por caminos de tierra. ¿Alguno ha vivido en lugares así? Ahora imagínate cuando llovía, viviendo en el campo, en medio de caminos de tierra, en una chacra por allá, cuando llovía y tú tenías que salir a la ciudad. No sé si les pasó alguna vez. Cuando yo era chico, yo vivía en una ciudad, en un pueblo que era uno de los pueblos más pobres de República Dominicana. De los más pobres que había. Las calles no tenían asfalto. Yo me acuerdo que para ir a la escuela tenía que ponerme bolsas en los zapatos para que no se ensuciaran del lodazal que se armaba.
Y salíamos con bolsas o a veces con los zapatos en las manos e ir descalzos por todo el lodo y luego, antes de entrar en la escuela, encontrar algún charco de agua acumulada por ahí o llevar una botellita con agua, lavarse los pies, sacarse todo el lodo para después ponerse los zapatos nuevamente. Ahora imagínate esa escena, pero yendo por ese camino con un vestido blanco, con una ropa blanca, completamente blanco y con zapatos blancos y medias blancas. Y tratar de mantenerlo limpio hasta llegar a tu destino. Imagínate lo que sería caminar por ese lodazar, por ese barro pegajoso, con zapatos blancos, medias blancas, pantalones o vestido blanco, hasta llegar a tu destino. Y sin que se manche ni con una pequeñísima gota de barro. ¿Qué les parece? Noé vivía en un mundo así, donde todo estaba corrompido y solamente él fue hallado justo para mantener sus vestiduras blancas durante 120 años de espera y no contaminarse. ¿Saben lo que tuvo que vencer Noé para llegar a entrar en el arca? Imaginemos las personas de ese momento, cómo se habrían burlado de Noé, cómo lo habrían tomado como el chiste del lugar, mientras Noé estaba con sus vestiduras blancas. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Queridos hermanos, para entrar en el reino de los cielos no basta con ser probado, ¿sí? Hay que ser probado hasta lo sumo. Vamos a leer un texto más. Hebreos, capítulo 12, versículo 4. No basta con ser probado, solamente cualquiera es probado, pero hasta lo sumo es como dice la palabra. Hebreos, capítulo 12, versículo 4. 12:4. Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo ¿contra qué? O sea, las pruebas que enfrentamos en comparación con las pruebas que nos perfeccionarán para entrar al reino de los cielos son sumamente pequeñas. Dice, no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo con el pecado. Si el pecado, si las pruebas, si las tentaciones te han hecho mella o están haciendo mella en tu vida y estás a punto de caer, recuerda que todavía un poquito más. Recuerda que Noé tuvo que vivir 120 años para el cumplimiento de la promesa. Pero lo que me llama la atención de esto es que a pesar, mi querido, de que pasaron 120 años en la historia de Noé, Dios lo quería probar un poquito más. 120 años no fueron suficientes para perfeccionarlo completamente. Un poquito más. Miren lo que nos dice acá en capítulo 7, versículo 1. 7:1. El capítulo 6 termina diciendo, y lo hizo Noé así, hizo todo conforme a lo que el Señor le mandó. Dice 6:22 y comienza el 7. De paso, basta hacer una pequeña reflexión sobre esto. ¿Saben por qué Noé entró en el arca con su familia? ¿Por qué Noé y su familia fueron los únicos que se salvaron? El versículo 22, 6:22 es poderoso. Dice, hizo conforme a todo lo que Dios le había mandado.
Yo te llamo a la reflexión a ti, querido hermano, querida hermana. ¿Tú has hecho todo conforme a lo que Dios te ha mandado? ¿Has hecho todo conforme a lo que... Desde que tú creíste y entregaste tu vida al Señor, ¿has hecho todo conforme a lo que el Señor te ha mandado? Es interesante. Es como para pensar y decirle, Señor, ayúdame a hacer las cosas que tú me has mandado. Ayúdame a hacerlo todo conforme a lo que tú me has mandado. 7:1. Luego Jehová dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de toda esta generación. ¿Son muchos o son pocos los que se salvan, queridos hermanos? Yo quiero estar dentro de esos pocos. ¿Y usted? ¿Y tú? ¿Quieres estar? No son muchos. Es verdad. A la orilla del río, delante del trono de Dios, habrá una multitud que nadie puede contar de todas las naciones, pero de todas las generaciones a lo largo de la historia de la humanidad. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí también, en la presencia de mi Dios. ¿Tú quieres estar? ¿Te gustaría estar? Noé estará también. Será un momento maravilloso estar ahí, junto con todos los salvados, con todos los redimidos. Ver a todos aquellos que fueron probados y que demostraron por la gracia de Dios, por su misericordia, por su dependencia, por la fe en el Señor, que confiaron hasta lo sumo y Dios los guió hacia la victoria. Dios mandó a Noé que entrara al arca. Y yo creo que dentro de la historia de Noé, estos fueron los momentos más difíciles y más tentadores. Recuerden que Dios quería perfeccionar a Noé, y no solamente hay que ser probado, sino hasta lo sumo. Miren lo que dice solo el versículo 4. Dice, pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Noé entró al arca, ¿y cuántos días pasaron? 7 días. Yo me imagino ese momento de Noé en el arca, 7 días y no cae. Ya era una locura hacer un arca en tierra seca. Ya era una locura, porque el evangelio es locura para los que se pierden. No lo entienden. No entienden por qué Dios nos manda a hacer cosas que las personas comunes del mundo no hacen. El evangelio es locura porque yo tengo que caminar un camino muy distinto al de los demás. Noé se entra al arca, no cae ni una gota de agua. Yo me imagino el espectáculo, el loco Noé. No había periódicos, pero si hubiera habido, el loco Noé. No habían celulares, no lo sé, pero si hubieran habido, me imagino la gente sacándose selfie con el arca, ahí está Noé, o haciendo vivos para publicarlo en las redes. Me encuentro acá, junto al arca donde está el loco que cree que va a venir un diluvio, encerrado. Me imagino a la policía, si hubiera habido, tocándole la puerta para que saque a sus hijos que están ahí metidos. ¡Qué cosa más tremenda! Y Noé viviendo entre la espera y el cumplimiento de la promesa. Muchas cosas pueden pasar mientras uno espera al Señor Jesús. Pero lo único que no debería pasar es que yo falte a mi fe. Lo único que no debería pasar es que niegue mis principios. Lo único que no debería pasar es que yo claudique a lo que he aprendido en el camino de Dios. Miren lo que dice el versículo 16. Y los que vieron y los que vinieron
macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios. ¿Y qué hizo Dios? Y Jehová cerró la puerta. La puerta del arca solo la podía cerrar Dios y solo la podía abrir Dios. Ahora bien, para que la fe, para que tu fe, mi fe, nuestra fe, se pueda perfeccionar como la fe de Noé, para que pueda brillar, queridos hermanos, tenemos que tener algunas características que tuvo Noé. Noé se salvó, ¿saben? Porque hizo todo conforme a la palabra de Jehová. Y Jesús nos dice, miren a los días de Noé para que puedan entender cómo serán los días del Hijo del Hombre. ¿Qué cosa tuvo Noé que yo debo desarrollar en mi vida para vivir entre la espera y el cumplimiento de la promesa? Apocalipsis 14:12. ¿Qué cosa tuvo Noé que a mí me falta y que debo desarrollarla para vivir entre la espera y el cumplimiento de la promesa? Paciencia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Tuvo Noé paciencia? 120 años esperando es poco. Es una vida completa, más de lo que nosotros vivimos esperando. Y nosotros nos cansamos muchas veces porque tengo 20 años en el Evangelio y no viene Jesús. Y Jesús dice, mira Noé, ¿qué pasó? 120 años. Y después que se encerró en el arca, ¿pasaron cuántos días? 7 días más ahí encerrado. Míralo a él, que fue probado hasta lo sumo para que su fe brillara. La característica principal de los hijos de Dios previo a la segunda venida de Cristo será tener una paciencia semejante a la que tuvo el fiel Noé. Una paciencia que brille delante de un mundo convulsionado que no tiene paciencia. Y yo debo decirle, queridos hermanos, que a mí me falta tener paciencia. Pero no es una paciencia común. La Biblia dice que tienen que tener la paciencia de los santos. La paciencia de los santos. ¿De qué santos? De aquellos que vivieron en el pasado. Fíjense, ¿cuántos años tuvo que vivir Abraham para tener un hijo y que se cumpliera la promesa? Muchos. Y aunque flaqueó, en algún momento se aferró a la promesa de Dios. Si uno examina la historia, todos aquellos que lograron nombre grande fue porque desarrollaron la paciencia, que es una característica de Dios. Dios es un Dios lento, ¿para qué? Para la ira. Dios tiene paciencia. ¿Se imaginan que Dios sea un Dios impaciente? ¿Se imaginan que Dios fuera impaciente con nosotros? ¿Y cuándo te vas a arrepentir? Diría Dios. Ya te he dado 1, 2, 3, 4, 5 oportunidades. ¿Quieres más? No, ya está. Destruyamos. ¿Se imaginan un Dios impaciente? Por la paciencia de Dios estamos en pie, queridos hermanos. Por su misericordia todavía vivimos. Por su misericordia nos movemos. Es por su paciencia que este mundo no ha sido destruido. Porque hay muchas personas que todavía no conocen del amor de Jesús. Yo debo de desarrollar esa paciencia. Y nos cuesta porque vivimos en un mundo que no tiene paciencia. La paciencia de los santos. ¿Por qué no es un ejemplo fiel? Vale la pena reflexionar en esto y por qué Jesús me manda a mirar a Noé. Noé pudo vencer la incertidumbre. Dios me manda a mí a vencer la incertidumbre, a no desesperarme. Noé pudo vencer la ansiedad. ¿Cuántas veces andamos ansiosos por la vida? Y en la vida cristiana somos un manojo de ansiedad.
Noé pudo vencer la ansiedad mientras vivía entre la espera y el cumplimiento de la promesa. Ven ya, Señor, ven ya, Señor. Señor, ven ya. Ahora ven. Y Dios me dice, espera, hay gente que no conoce todavía. Ven, Señor, ahora. Pero si el Señor viniera ahora, ¿cuántos miles de millones que no han escuchado al Señor Jesús no tendrían una oportunidad de salvación? Todavía el pecado no ha llegado al punto donde sea intolerable. En muchos lugares sí, en otros todavía no. Noé tuvo que vencer la ansiedad. Noé tuvo que vencer la duda, hermanos. ¿Será real? Mira que nunca ha llovido. ¿Será real? La duda. ¿No será que yo escuché algo y no habrá sido Dios que me mandó a hacer todo esto? Noé tuvo que vencer los cuestionamientos, porque a veces solamente hablamos de Noé. ¿Y qué tal sus hijos? Las mujeres de sus hijos y su señora. ¿Qué habrán pensado ellos? ¿Cómo tuvieron que ir perfeccionando su fe? Bueno, no menciona a la suegra de Noé, porque tenía esposa. Solo entraron ellos. Los amigos, ¿sí? Tenían que tener amigos. Su entorno. No estaban. Vencer la duda. ¿Estás seguro, Noé? ¿Estás seguro? Noé tuvo que vencer la lógica. ¿Qué lógica? ¿Alguna vez se han abierto los cielos y ver a alguien que desciende de las nubes? No. ¿Alguna vez se ha visto caer fuego del cielo? No. La lógica dice que lo que la Biblia promete no sucederá, pero la fe dice que cree aún lo que la lógica establece que no sucede. La fe va más allá. La fe ve las cosas que no son como si fueran. Por eso la Biblia nos manda a vivir por fe. La fe te lleva a ver que la situación que tú estás viviendo en este momento no es la que vivirás más adelante, porque con Dios podemos lograr hasta lo imposible. Noé tuvo que vencer, esto sí, que es doloroso, el desánimo. ¿Alguna vez te has desanimado en el camino de Dios? ¿Alguna vez el desánimo te ha hecho faltar a la iglesia? ¿Alguna vez el desánimo te ha llevado a no leer la Biblia? ¿A dejar de orar? ¿Alguna vez el desánimo te ha llevado a no involucrarte? ¿El desánimo te ha llevado a no compartir con otros el Evangelio? Noé tuvo que vencer el desánimo, no un día, sino cada día durante 120 años. Jesús nos dice, ¿quieren saber lo que va a pasar? Muchos no entrarán al cielo porque se desanimarán en el camino. Noé tuvo que vencer un monstruo que se llama el desánimo en la vida del cristiano. Y es algo con lo cual pasamos y lo vivimos todos. Cuando las cosas no salen como tú quieres. Cuando te relacionas en la iglesia con los hermanos y hay algo que no te gustó y ya dices, ya no vuelvo más. Y te vas a tu casa y dices, no, ya, voy a dejar. Noé tuvo que vencer el desánimo de la gente que le venían a hablar en contra de lo que él estaba haciendo. No, ¿para qué vas a...? No, sigue adelante. Acuérdate cada día de tu vida que vivimos entre la espera de la venida de Jesús y el cumplimiento de la promesa. Cuando lo veamos vivir en las nubes y muchas cosas pueden pasar entre tanto que ese acontecimiento sucede, pero lo único que no nos puede pasar es que nos desanimemos. Fíjate, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿cuántos se desanimaron?
¿Cuántos le decían a Moisés? Volvámonos ¿para dónde? Volvámonos para Egipto, porque allá tenemos mejor comida. Allá tenemos ajos, puerros, mucha carne, tenemos agua, tenemos de todo, pero se olvidaban de los látigos que tenían en Egipto. Se olvidaban que en Egipto la pasaban mal. Se acordaban de algunas cositas muy minúsculas buenas, pero de todo lo malo que vivían en Egipto. Y muchos querían volver hacia atrás. Hay muchos que el desánimo los lleva a mirar ¿a dónde? A mirar hacia atrás, a mirar al mundo. No te desanimes. Vivimos entre la espera y el cumplimiento de la promesa. Noé tuvo que vencer las quejas. Hay muchos cristianos que continuamente se quejan. Tenemos que vencer las quejas. No es fácil construir un arca, ni todo lo que Noé tuvo que vivir en ese momento, pero Jesús nos dice, Noé tuvo que vencer las quejas para poder ver el cumplimiento de la... Qué lindo fue ese momento cuando cayeron las primeras gotas de agua. ¿Qué les parece? Qué maravilloso. Yo me imagino a Noé cuando ve las primeras gotas y la familia, no diciendo era verdad, porque ellos lo creían, sino por fin. Ya llegó el momento. Ha llegado el momento, por fin. Muchas cosas pasamos. Hay un texto que lo dice de manera muy poética, muy bonita. Dice, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Lo dice de manera muy rítmica, muy poética, muy bonita. Pero realmente lo que está diciendo, por fin ha llegado nuestro Dios. Por fin la promesa se cumple. Los cielos se abren. Noé tuvo que vencer la crítica, hermanos. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros vencer la crítica? No que uno sea criticón, sino que a uno esa es la peor de todas. Esa es la peor. Hay personas que critican, pero cuando lo critican a uno, cuando critican a tu familia, cuando critican a tus hijos, ahí nos sale el antiguo hombre, el indio. ¿Sí o no? Y uno quiere justicia por mano propia. Uno quiere resarcir el daño. Noé tuvo que vencer la crítica. Por eso Jesús dice, como en los días de Noé, hay gente que te va a criticar, que te va a señalar. Hay gente que te va a apuntar con el dedo porque tú crees lo que crees. Hay gente que te va a tratar de desanimar. Lo que tuvo que vencer Noé, y por eso su fe se perfeccionó, es la espera, hermanos. No sé si te ha costado, si te ha tocado esperar a alguien que te ha dicho que viene en breve y pasa el tiempo y no llega. Dice, yo voy a ir a almorzar a tu casa. Le mandas un mensaje y dice, ¿vienes? Sí, ya estoy yendo. Pasa media hora y tú dices, viene en camello. Viene caminando. Pasa una hora y le vuelves a mandar. Hace rato que me dijiste que estabas viniendo. ¿Te falta mucho? No, ya llego en breve. Tú dices, pero la espera es lo más difícil. Porque la espera es lo que genera el desánimo. La espera genera duda. La espera nos estresa. La espera nos pone ansioso. La espera trae incertidumbre a nuestra vida. Y uno empieza a pensar, ¿viene o no viene? Me dijo que venía en breve. ¿No es lo que decía Apocalipsis 22:20? Ciertamente vengo en breve. Ciertamente vengo en breve, dijo el Señor. Han pasado casi 2000 años del breve del Señor. Solo que, como decía al principio, esperar cuesta mucho cuando tengo poco tiempo.
Y el breve del Señor no es el breve mío. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos en la época de Noé tuvieron la oportunidad de entrar al arca. No quisieron. No quisieron. Simplemente fue así. Decidieron perderse. Querido hermano, querida hermana, como te vengo diciendo, nosotros vivimos en un tiempo muy similar al de Noé, entre la espera y el cumplimiento de la promesa. Que la espera del Señor Jesús no te lleve a la advertencia que dijo Jesús en Mateo 24. Como en los días de Noé, la gente, antes del diluvio, la gente estaba comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca y la puerta se cerró. ¿Me dejo entender? La espera nos puede llevar a confiarnos. Nunca te confíes porque Jesús no viene. Porque entre tanto que tú esperas a Jesús, hay otro enemigo que puede llegar, que es la muerte. Y para todos aquellos que el Señor ha llamado al descanso, ya el Señor vino. Porque la próxima vez que abran los ojos, será para ver a quién, a Jesús. Amén. Tan simple como eso. La próxima vez que abran los ojos, será para ver a Jesús. No te confíes mientras esperamos. No te vayas con los borrachos. Mientras esperamos, no te dediques a comer y a beber. No te dediques a las cosas de este mundo. Porque Jesús puede tardar un poco o no. La Biblia dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Que el Señor nos pueda ayudar a prepararnos entre tanto que el Señor viene. Es mi deseo en el nombre de Jesús. Amén.